En los ranchos mexicanos existe una regla que casi nadie te explica cuando eres niño. Si escuchas que alguien te llama desde afuera durante la noche, no contestes. Porque hay cosas que saben imitar voces y algunas incluso conocen tu nombre. Hoy vamos a hablar de leyendas de rancho que probablemente no escuchaste en la escuela. Y esto es, permítemelo contarte mal. Si alguna vez creciste cerca del campo, probablemente escuchaste una advertencia parecida. No salgas cuando ya oscureció. No porque hubiera alguien esperando afuera, sino porque según las historias que se encuentran en algunos pueblos y rancherías de México, hay cosas que solamente aparecen cuando ya no queda nadie despierto. En un rancho de los que podrían encontrarse prácticamente en cualquier parte de México, había una costumbre. Cuando los trabajadores terminaban de revisar a los animales, todos regresaban a la casa antes de que oscureciera. No importaba si faltaba una herramienta, no importaba si habían dejado algo fuera. Al día siguiente lo recogían, porque nadie quería quedarse después de que se metiera el sol. Los más jóvenes pensaban que era una superstición absurda, hasta que uno de ellos decidió averiguar por qué. Una tarde, uno de los trabajadores se ofreció a revisar los caballos. Terminó bastante tarde y cuando salió del establo ya estaba oscureciendo. El resto de los trabajadores se encontraba bastante lejos, así que comenzó a caminar de regreso. Fue entonces cuando escuchó un ruido. Pensó que era uno de los caballos, continuó caminando, volvió a escucharlo, pero esta vez estaba detrás de él. Se detuvo, el ruido también, miró hacia atrás, no había nadie, siguió caminando y unos segundos después, otra vez, se detuvo, el ruido se detuvo, caminó, el ruido caminó, corrió, el ruido corrió, hasta que escuchó algo que no había escuchado antes, una respiración justo detrás de él. No quiso voltear, recordó algo que su abuelo le había dicho años atrás: si escuchas pasos detrás de ti en el monte, no preguntes quién es. Pero había un problema. Los pasos dejaron de escucharse y la respiración también. Pensó que quizá había sido su imaginación, hasta que escuchó una voz. Era la voz de su madre. Lo saludó. Él sabía que su madre estaba dentro de la casa. A varios cientos de metros no podía ser ella. La voz volvió a saludarlo, y esta vez mucho más cerca. No volteó, siguió caminando, llegó a la casa, entró y cerró la puerta, y cuando finalmente se sintió seguro, escuchó 3 golpes. Y lo peor es que no venían de la puerta, venían del techo. Nadie volvió a hablar del tema, pero desde aquella noche, todos los trabajadores regresaban antes de oscurecer. En algunos relatos rurales se habla de personas que escuchan voces mientras caminan de noche por el campo. Al principio piensan que es alguien conocido, un vecino, un familiar, un amigo. El problema es que la voz parece venir desde muy lejos, así que la persona continúa caminando hasta que escucha algo más, su nombre. Y aquí viene la regla: no respondas, porque según estas historias, si escuchas una voz en medio del monte y respondes, la voz puede volver a llamarte, pero esta vez desde otro lugar. Primero desde los árboles, después desde el camino y finalmente detrás tuyo. Esta leyenda tiene muchas variantes en México. Personas que viajan de noche y encuentran a alguien caminando junto al camino. Pero vamos a cambiar un poco la típica historia de mujer fantasma, porque lo verdaderamente aterrador sería que no supieras que es un fantasma. Vas conduciendo, es de madrugada, no hay casas, no hay gasolineras, no hay nadie alrededor. Y ves a una mujer caminando por la orilla. No hace señas, no pide ayuda, simplemente camina. Pasas junto a ella y continúas. Unos minutos después, vuelves a verla, exactamente en el mismo lugar. Esta vez, reduce la velocidad. La mujer sigue caminando, pasas nuevamente y continúas. Después de unos minutos vuelve a aparecer, pero ahora está caminando del otro lado de la carretera y esta vez está mirando directamente hacia tu vehículo. La casa que respiraba. Esta historia comienza con una casa vieja, de esas que todavía pueden encontrarse en algunos pueblos: paredes deterioradas, ventanas pequeñas, techo de lámina y un patio enorme completamente abandonado.
Llevaba años vacía, los niños del pueblo tenían prohibido acercarse, pero como siempre ocurre, prohibir algo solamente hizo que quisieran hacerlo más. Una noche, 3 chicos decidieron entrar, no buscaban nada, querían asustarse entre ellos, entraron por una ventana rota. Dentro no había prácticamente nada. Una mesa, algunas sillas, un armario y un viejo reloj detenido. Uno de ellos encendió la linterna y entonces escucharon algo. Una especie de respiración lenta. Pensaron que era el viento hasta que uno de ellos dijo: ¿escucharon eso? Todos guardaron silencio. La escucharon nuevamente. No venía de afuera, venía de la casa. Una respiración lenta, profunda, como si alguien estuviera durmiendo. Revisaron una habitación, nada. Revisaron otra, nada de nuevo. Finalmente llegaron a un pasillo. La respiración parecía venir de la pared. Uno de ellos puso la mano sobre ella y sintió algo. La pared estaba caliente. Los 3 salieron corriendo. No volvieron durante varios días, pero uno de ellos regresó después durante el día. Quería demostrar que todo había sido una teoría. Entró, caminó por el mismo pasillo y encontró algo escrito en la pared. Una frase: no la despiertes. El muchacho salió inmediatamente. Nunca supo quién había escrito aquello. Lo extraño es que la pared fue revisada posteriormente. No había ninguna habitación detrás, ningún espacio hueco, nada que pudiera explicar el sonido. La casa continuó abandonada y durante años algunas personas afirmaron escuchar aquella respiración cuando pasaban frente a ella. Pero había algo todavía más extraño. Las noches en que se escuchaba, los perros del pueblo comenzaban a ladrar mirando hacia la casa. La mujer del camino de tierra. Esta historia comienza con un conductor. Era de madrugada, regresaba a su casa después de haber estado trabajando. El camino estaba completamente vacío. No habían casas, no habían postes de luz, solamente árboles y terrenos. Después de varios kilómetros, vio a una mujer. Caminaba por el borde del camino. Vestía ropa clara, no llevaba bolsa, no parecía estar haciendo autostop, simplemente caminaba. El conductor disminuyó la velocidad. Pensó en preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo le pareció extraño. La mujer caminaba de espaldas. Y aunque el vehículo se acercó bastante, ella nunca volteó. El conductor decidió continuar. Pasó junto a ella. Miró por el retrovisor. La mujer seguía caminando. Unos kilómetros después, volvió a verla. El conductor frenó. No podía ser. Había recorrido varios kilómetros. La mujer estaba otra vez ahí, exactamente igual. Esta vez no se detuvo. Aceleró, llegó a una curva y cuando miró nuevamente por el espejo, la mujer ya no estaba. Pensó que finalmente la había dejado atrás, hasta que escuchó un sonido dentro del vehículo. Un golpe, después otro. Miró hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. Volvió a mirar al frente y entonces vio a la mujer sentada en el asiento trasero. No gritó, no pudo. La mujer estaba completamente inmóvil. Miraba hacia el frente. El conductor no podía verla directamente, solo podía verla por el espejo. Y entonces, ella levantó lentamente la cabeza. Lo miró directamente a través del espejo y dijo: ¿por qué no me llevaste? Probablemente ninguna de estas historias pueda demostrarse. Algunas seguramente nacieron para explicar sonidos extraños, otras fueron modificadas tantas veces que ya nadie sabe cuál fue la versión original. Pero eso es precisamente lo interesante de las leyendas rurales. No necesitan que alguien las crea completamente, solo necesitan que alguien las escuche. Porque quizá la próxima vez que estés en un rancho, escuches pasos detrás de ti. Quizá escuches una voz llamándote desde el monte, quizá veas a alguien parado debajo de un árbol, y quizá simplemente sientas que el aire cambió. Si eso sucede, probablemente recuerdes este video.
Y probablemente hagas lo mismo que hicieron durante generaciones quienes contaron estas historias. Regresar a casa antes de que oscurezca.